Buenas noches a todos. Bienvenida Daniela Ramos a Entrevista con un profesional de salud laboral. Y bueno, comento un poco tu historia personal, Daniela. Naciste en Venezuela, viviste en Venezuela casi toda tu vida y llevas residente en España unos 7 años aproximadamente. Sí que, bueno, finalizaste tus estudios de bachiller allí en Venezuela, pero cuando te mudaste a España, iniciaste tus estudios universitarios aquí en España. Pues nada, bienvenida Daniela, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, me alegro. Vale, pues lo primero, Daniela, cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Pues bueno, yo soy diseñadora gráfica, hice un grado en diseño gráfico, 4 años de carrera y pues esto. Genial, perfecto, de acuerdo. Y cuéntanos, ¿en qué año terminaste exactamente la carrera? Pues la terminé en 2019. ¿2019? 2019. Sí, 2019. Vale, 2019. ¿Y cuándo iniciaste tu trabajo como tu experiencia laboral, por así decirlo? Pues bueno, realmente con las prácticas fue como la primera toma de contacto en el mundo laboral como tal, porque sí es Ujú, verdad que hice los 3 meses de prácticas que estaban estipulados por la carrera. ujú, Pero después estuve un tiempo más haciendo trabajos en ese mismo estudio ujú. Perfecto. y esa fue como la primera toma de contacto que tuve. Estuve un tiempo más, como unos 6 meses o así. Vale, de acuerdo. Y una vez terminaste esas prácticas y ese trabajo en ese mismo estudio, ¿cuándo iniciaste, ¿no? El trabajo en el que te encuentras actualmente? Pues mira, terminé la carrera en septiembre de 2019 Ujú, y ya a partir de apenas terminé la carrera, pues comencé en la búsqueda activa de empleo y tal, y ya conseguí, donde estoy actualmente, lo conseguí el empleo en diciembre de ese ujú. año. De ese año. Vale, de acuerdo. Y cuéntanos, Daniela, porque bueno, lógicamente estabas reciente, ¿no? Tú estabas iniciándote en lo que es el mundo laboral, después de haber culminado una carrera universitaria. Cuando hiciste el proceso de selección, lógicamente, bueno, siempre están los nervios, la incertidumbre, ¿no? Un poco, bueno, cómo te va a salir todo y demás, y lógicamente, bueno, también tener esa seguridad de qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Cuando hiciste la entrevista para ese puesto, ¿qué crees que fue lo que te hizo diferenciarte del resto de candidatos y que lo que te llevó a lo mejor pues a ser la seleccionada para ese puesto? Bueno, pues la verdad, yo me imagino que lo que a lo mejor más atrajo era que estaba iniciando en el mundo laboral Ujú, y entonces tenía como ideas un poco más frescas. Entonces, en ese ujú, sentido, como el diseño siempre va evolucionando y tal, a lo mejor tenía más idea de las tendencias, ujú, más ideas en las redes sociales y esas cosas que al final eso es un plus para una empresa ujú, que se relacione en esos medios, ¿no? Entonces, yo creo que claro. eso fue algo a favor y Ujú. sí, yo creo que eso pudo haber sido el factor determinante. Determinante, claro, de acuerdo. Y bueno, sí que había una cosa que anteriormente, cuando me comentaste sobre tu experiencia, ¿no? Laboral, que también mencionaste en la entrevista, si no me equivoco, me corriges, que era el tema de que le habías comentado que, bueno, que tenías unos proyectos personales, ¿no? Que tenías tus propios diseños, que habías trabajado en un proyecto que se llamaba Nara Party, conjunto con una prima tuya. Y eso también, pues, dio como esa chispa diferente también, ¿no? Puede ser. Sí, eso también les atrajo mucho cuando hice la entrevista en esta empresa. Yo había tenido antes experiencia en una especie de emprendimiento que tuve que se llamaba Nana Party, que Ujú, básicamente era pues esos diseños de accesorios para fiestas. ujú, También hacíamos animación para comuniones, cumpleaños y esas cosas, diseños de genial. piñatas y esas cosas, pues entonces eso les pareció como interesante porque era algo más Ujú, proactivo y que es un emprendimiento, que claro, no siempre los jóvenes están dispuestos a hacer esas cosas, ¿no? claro, lógico. Sí, sí, un poco marcar esa diferencia, aparte pues de eso que comentabas, esa innovación y ese toque de juventud, ¿no? Que podías también aportar.
Y bueno, entiendo que bueno, en cuanto al tema laboral, pues tanto por tu emprendimiento como por las prácticas y el trabajo en el que estás, siempre has estado pues vinculada a lo que es el sector del diseño gráfico, ¿no? Sí, exactamente. Ya realmente de ese mundo no he salido como tal. Ujú, O sea, siempre he estado en el mundo del diseño gráfico. mm, Las prácticas, realmente hice prácticas en un estudio de diseño. sí, Y sí es verdad que hice bastante diseño gráfico, pero también me desarrollé bastante como ilustradora. Porque como, bueno, tengo las ujú, habilidades para dibujar y tal, entonces pues también esas habilidades las aprovechamos. genial, Y ya perfecto. en el trabajo que tengo ahora, pues sí es un poco más diseño gráfico, más que de ilustración. De vez en cuando sale alguna cosa, pero sobre todo diseño gráfico, eso sí. Diseño gráfico. Vale, vale, genial. Y cuéntanos un poco cuáles son tus funciones, las funciones que llevas a cabo en tu trabajo actual. En un día, pues, digamos, normal de trabajo, ¿qué tienes que hacer, ¿no? ¿Qué te corresponde hacer? Bueno, pues básicamente un poco todo lo que es la comunicación de la empresa, ¿no? Las imágenes que se publican en las redes sociales, las hacemos nosotros en el departamento de marketing. Eh, Todo lo que Mm, son las ofertas que se envían por correo, que eso también tiene su proceso de diseño, obviamente. claro. Los banners que se publican en la web, un Ujú, poco todo eso. Bueno, como también tenemos canal de YouTube, pues también hacemos la edición de los vídeos, ujú, la grabación también, obviamente, ujú. de vez en cuando algo de fotografía para los productos, también depende. Ah, Y bien. bueno, básicamente eso. Mm, Bueno, también catálogos hacemos una vez al mes, ya sea ujú. digitales y también impresos, entonces eso también. Un poco realmente es bastante variado, o sea que tenemos bastantes funciones. Ah, Está, genial. está bien porque no es monótono. No es monótono, claro. Y claro, sí que es verdad que no habíamos comentado tampoco en qué sector te encuentras actualmente. Es el sector tecnológico, ¿no? Es un sector que está bastante en boom y lo seguirá estando siempre, ¿no? Sí, sí, es una empresa de mayorista de electrónica y pues eso, la verdad es que siempre tiene que estar como a la vanguardia porque al final Mm, la tecnología siempre va avanzando y tú tienes que avanzar con ella, entonces claro, siempre para comunicar bien y enseñar los productos nuevos hay que estar un poco a la vanguardia y también con el mundo de las redes sociales siempre activo. activo, claro. No, me imagino. Y bueno, lo bueno, como bien comentas, es bastante dinámico y tienes bastantes enfoques dentro de lo que es el diseño gráfico en tu empresa, o sea que es genial. Y, y en cuanto a temas, bueno, digamos, de dificultades, ¿qué consideras o qué dificultad has tenido a nivel laboral, ¿no? Y cómo lo afrontaste? ¿Qué pudo haber sido, pues, esa situación un poco más difícil que has tenido que sobrellevar? Bueno, yo creo que principalmente lo de salir del mundo de las clases, de la universidad y ese choque al mundo laboral, creo que es Ujú, como lo más así que te puede claro. impactar. También eso, comienzas en una empresa que al final entras nuevo y no tienes mucha idea de cómo es el proceso Ujú, de nada. Entonces hay claro, mucha información, muchos datos, muchas contraseñas y cosas que tienes que aprender y estás, claro, los primeros días estás un poco como que piensas que no lo vas a conseguir, que no te puedes acostumbrar o acordarte de tantas cosas y eso como sí, que ¿sabes? Como que era como el choque ese de no sé si seré claro, capaz, esa duda siempre de si vas a llenar las botas porque no claro. sabes, sales de la carrera pensando que no sabes nada. Que Lo no sabes típico, nada. esa sensación que siempre tiene el que acaba una carrera. Claro, claro. Sí, 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 ese proceso de adaptación y de transición, sobre todo cuando se está empezando, ¿no? De cero, pues en lo que es el mundo laboral y tienes que adaptarte al cambio en general, ¿no? Lógicamente. Y bueno, y que son mucha información, ¿no? Como bien comentas, mucha información que tienes Sí, que asimilar. Bueno, lo importante es eso, al final poderse sí. adaptar, eso es lo fundamental. Claro, es que también, claro, hay mucha diferencia, perdón, que, No, 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 que tranquila. eso, que hay mucha diferencia también porque que en la carrera hay plazos que normalmente son mucho más Ujú, largos a nivel de diseños y de proyectos, son mucho más ujú. largos que en un trabajo normal que el trabajo tiene que ir fluyendo. Entonces, es como que a lo mejor la parte creativa la tienes que reducir un poco, tienes que aprender a pensar un poco más rápido, entonces eso también es como a lo mejor
no te puedes pasar una semana entera pensando en un diseño, sino... Vale, Dani, y cuéntanos, en cuanto a aquellos aspectos, ¿no? Que más te gustan de tu trabajo, que te motivan llevarlo a cabo y estar concentrada, ¿no? En tu rutina diaria, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, yo creo que el factor principal es eso, dedicarte a lo que has estudiado, pues es una motivación bastante grande, por supuesto, porque al final se supone que es lo que te gusta, ¿no? Eh, entonces eso Claro. por esa parte es una suerte. Y bueno, ya el hecho Ujú, de que no es monótono el trabajo, que siempre hay una cosa distinta que hacer, que no es solamente hacer catálogos y no es solamente hacer vídeos, ujú, entonces es un poco de todo. Y cuando ya, o sea, siempre tienes una cosa claro. distinta que hacer y eso te motiva porque no lo sientes monótono. Mm. Vale. Y cuéntanos, en cuanto a lo que es la contraparte, en cuanto a lo que menos te gustaría, te gusta o lo que se te hace, te dificulta un poco el trabajo, ¿qué sería? Bueno, pues yo creo que a lo mejor el tema, un poco que habíamos hablado antes de los plazos y todo esto, que al final que como es una carrera Ujú, bastante creativa, pues el tiempo para ser creativo se reduce un poco, ¿no? Entonces, es verdad que también hay ujú, menos opciones a proyectos distintos, siempre es como un poco la misma imagen corporativa de la empresa, y eso al final te puede llegar como a aburrir en ese claro. sentido. Pero bueno, que siempre lo puedes compaginar con algún trabajo Ujú, freelance que te dé como ese cambio de aires, por así decirlo. O ujú, sea, eso es lo bueno de por lo menos el mundo de diseño, que siempre puedes buscar claro. otra opción por otro lado, un proyecto más corto que te dé como ese Ujú, respiro creativo, ¿no? Un poco eso. claro, claro, entiendo. Sí, que es algo que puedes buscar alternativas pues para mejorar en ese aspecto, ¿no? Eso está Claro. claro. Genial. Y, y cuéntanos, en cuanto a qué habilidades técnicas y competencias debe tener una persona, un candidato para poder llevar a cabo un puesto de trabajo como el tuyo. Bueno, pues yo creo que, bueno, importante sobre todo tener conocimiento de los programas básicos de diseño, principalmente lo que se Ujú, usa en el mundo en general es la suite de Adobe, que es Illustrator, Photoshop, Premiere o por lo menos algún programa de ujú, edición de vídeo, que también es importante. Algunos sí. conocimientos por lo menos Ujú, mínimos o bastante o básicos en fotografía, por lo menos. Y bueno, yo claro. creo que un poco eso, también estar por lo menos consumiendo un poco lo Ujú, que es el diseño, o sea, ver más o menos cuáles son las tendencias, estar un poco al tanto de ese ujú, mundo, ¿no? Pero básicamente eso, yo creo que ni siquiera haría falta un claro. grado como tal, es verdad que te ayuda muchísimo porque aprendes bastante en una carrera, por supuesto, pero es Ujú, verdad que el diseño es posible claro. aprenderlo de manera individual, con cursos y tal, pero bueno, que tienes que tener una maestría Entiendo. en el conocimiento de los programas, eso sí, seguro, indispensable. Claro, lógico, claro, claro. Sí, ese conocimiento técnico es fundamental y sobre todo cuando hablamos de este tipo de perfiles, está Claro. claro. Y en el caso ya de competencias, ¿no? Un poco más de competencias personales, características, ¿no? Que puede tener que debe tener una persona en este caso. Entendemos que una de ellas principal es la creatividad, ¿no? Lógicamente. ¿Qué otras dos o tres comentarías crees que pueden ser importantes? Pues, a ver, yo creo que también sería, por lo menos si estás trabajando en una empresa o por lo menos en el mundo de estudios de diseño también, la parte de saber trabajar en equipo es bastante importante porque al final, a menos que seas freelance y estés solo, siempre vas a tener que estar en contacto con otras personas. Y siempre hay procesos que se tienen que aprobar y toda esta cuestión. Entonces eso también es importante tenerlo. Claro. Y bueno, yo también creo que un poco a lo mejor el perfeccionismo, pero no en Ujú, extremo, sino en el sentido de ser cuidadoso, porque al final estamos hablando de la imagen de una ujú, compañía que hay que cuidar y, y yo creo que sería eso, básicamente. claro. Eh, pues Ujú. serían como las características principales que Lo diría que yo. destacarías. Sí, Ujú. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, es importante saberlo, sobre todo eso, pues al final también conocer los perfiles y saber, ¿no? También qué busca una empresa cuando necesita un diseñador gráfico, ¿no? En este caso es fundamental.
Y cuéntanos, ya un poco pasándolo, bueno, un poco finalizando, lo que es el tema de las condiciones, ¿no?, de trabajo que tienes actualmente. ¿Consideras que las condiciones que tienes son acordes a las responsabilidades y las tareas que desempeñas? Es decir, ¿crees que, bueno, que lo que es dentro del sector, pues está bien valorado el puesto en cuanto a condiciones, bueno, tanto de entorno laboral como tema económico, y etcétera? Pues sí, yo creo que la verdad, yo por lo menos estoy bastante contenta con mi situación actual de trabajo. Eh, yo creo que por lo menos en este sentido se aprecia y se tiene en cuenta bastante lo que sería el diseño, o sea, se le conoce la importancia que tiene la parte Ujú. gráfica para una empresa y una corporación, que eso la verdad se agradece porque no solamente que se vea bonito, sino que al final estamos hablando de la Claro. comunicación de una empresa que es importante, ¿no? Pero sí, yo creo que, Ujú. bueno, la carga de trabajo es Claro, bastante, como todos los trabajos, hay épocas que son un poco más, tienen mucho más flujo de trabajo que otras, por supuesto, o sea, claro. eso siempre sucede así, pero Ujú. que no es una cosa que no se pueda llevar con tranquilidad. Ah, bueno, importante. Sí, eso es fundamental, sobre todo en lo que bien dice ser que el puesto y el perfil sea reconocido y que te sientas a gusto dentro de la empresa en la que te encuentras. Eso es fundamental. Y en este caso, ya un poco yéndonos a lo que es la circunstancia que nos acarrea actualmente, ¿cómo has gestionado, ¿no?, tu trabajo con lo que es la situación de la pandemia? Porque efectivamente en el 2019, diciembre, como bien decías, iniciaste tu experiencia aquí y ya pues de cara a marzo inició todo este tema de la pandemia, ¿no? O sea, fue una situación excepcional. ¿Cómo lo afrontaste, ¿no?, a nivel laboral? Sí, bueno, fue un poco un choque, ¿no? Porque al final te intentas como acostumbrarte a lo que es ir a la oficina y todo esto, y de repente vuelves un poco a lo Ujú. que sería como volver a estar estudiando, porque haces el trabajo desde casa y tal, entonces vuelve un poco como a esa sensación. Lo bueno es que, bueno, por lo menos la empresa fue bastante rápida en el sentido de tomar cartas en el asunto a nivel de lo que es el Ujú. virus, porque una semana antes Ujú. del primer confinamiento ya estábamos todos en casa teletrabajando, o sea que nos llevamos los equipos a casa y Muy bien. comenzamos a trabajar desde Ujú. casa. Entonces, bueno, por lo menos en ese sentido, se echa un poco en falta la parte de la comunicación en una oficina, porque al final las conversaciones y la comunicación a nivel de escrito y Claro, de Skype y todo esto, a lo mejor no siempre es suficiente, ¿no? Pero a nivel general, yo creo que el trabajo claro. se ha seguido sacando bastante bien. Yo creo que la verdad es que con muy poco diferencia Mm. con lo que se hacía en la oficina, pero bueno, que al final se ha ido sacando y se ha ido llevando bien y bueno, lo bueno de eso, las tecnologías que nos han ayudado muchísimo a que todo siga en orden y se trabaje bien. Claro, claro. Sí, sí, efectivamente que tanto tomar las medidas a tiempo, tener los recursos, ¿no? Y efectivamente todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, pues también han facilitado este proceso. Y bueno, es un punto a favor y positivo que se haya podido gestionar de forma, que haya sido una experiencia no tan traumática, por así decirlo, ¿no? Sí. Ese cambio. Sí, claro, lo bueno del puesto es que Importante. se presta mucho o ayuda muchísimo a, a la parte del teletrabajo. Digo que es Ujú. un puesto que es muy fácil llevar el teletrabajo. No es una cosa que tienes que llevar cuentas en plan con muchos Claro. papeleos y tal. Todo se hace mucho desde el ordenador, entonces realmente ese cambio no Ujú. se siente tanto, ¿sabes? Claro, lógico, sí, sí, sí. Efectivamente hay matices dependiendo de lo que es el trabajo. Y bueno, Dani, un poco ya, pues lo que es para finalizar, ¿qué consejos o reflexión, ¿no?, darías a aquellas personas jóvenes que actualmente están en búsqueda activa de empleo y que, claro, van con esa ilusión como que tú tenías cuando terminaste de iniciar en el mundo laboral y pues se le ha atravesado, ¿no?, esta situación tan difícil de pandemia, ¿no? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, pues yo creo que lo principal y lo que poco cliché que te diría todo el mundo es que no desistas, que no pierdas la esperanza, por así decirlo. Eh, que yo incluso, aunque cuando comencé a buscar trabajo no Mm. estábamos en situación de pandemia ni nada, pero sí tuve alguna otra entrevista antes,
me rechazaron en muchas otras cosas. Entonces, claro, eso al final sí te va como mermando un poco el ánimo, pero también es importante aprovechar Claro. ese tiempo mientras no estás, como por así decirlo, sin hacer nada. Que lo puedes Ujú, aprovechar en otras formas, intentar agrandar un poco tu currículum. Hay muchas plataformas que te ayudan a hacer cursos. Es que al final, por lo menos en el diseño gráfico, ujú, siempre hay algo nuevo que aprender y eso seguro que puedes conseguir una forma de tener muchas más habilidades, ¿no? Y que al final ir creciendo tu claro, perfil y que sea mucho más interesante para cuando sigas eh, entregando tus currículum y tal. Entonces yo creo que es importante claro. también eso, mirar cursos en las plataformas típicas domésticas, Creana, todas estas cosas que siempre hay Mm, ofertas, siempre hay cursos gratis, siempre se puede buscar algo para eso. Y así mientras busca empleo claro, activamente aún así, también intenta avanzar como profesional, ¿no? Aprovechar ese tiempo para eso. claro. Sí, efectivamente. Sí, buscar ese, digamos, lado positivo, por así decirlo, de mientras estás en búsqueda activa de empleo, que bueno, al final es como un trabajo porque tienes que tener tu planificación también y llevar tus control y demás, y invertir recursos, pues también el otro tiempo aprovecharlo para seguir formándote y adquiriendo otro tipo de experiencia con la formación, ¿no? Es así, Claro, importante exactamente. entonces. Sí, también aprovechar ese tiempo a lo mejor a mejorar un poco lo que es tu portfolio, que eso es muy importante en la vida de un diseñador. Darte a conocer también en Ujú, las redes sociales también es una buena plataforma para intentar avanzar. Incluso conocer claro. otras plataformas del mundo del freelance que no siempre tiene por qué ser un trabajo de oficina, ¿no? No siempre tiene que ser una empresa o un Mm, estudio, porque a veces nos cerramos como a ese mundo y buscar alternativas, claro. intentar dar a conocer por otras formas Mm, y si no, simplemente crear proyectos para ti, que eso al final los puedes también usar como portfolio y, y eso, y al final te llenan un poco claro. como profesional y es algo que si queda un Ujú, resultado guay, pues puedes enseñar y es interesante también. mm, claro, claro. No, y además que se gana mucho también, pues, dando visibilidad, teniendo algo, ¿no? Pues, que tocar, ¿no? Por así decirlo, y que se pueda ver directamente. Es una forma directa de demostrar tus habilidades y aquello que puedes hacer, ¿no? Claro, Efectivamente. Importante. Vale, pues nada, por parte nuestra hemos finalizado, Daniela. Un placer que hayas aceptado la invitación por parte de Salud Laboral. Y bueno, gracias por estar aquí. Interesante, bueno, conocer tu experiencia, todo lo que conlleva tu profesión y tu trabajo. Y bueno, esperemos que siga yendo todo bien, que poco a poco podamos ir volviendo a la normalidad y que sigas creciendo profesionalmente. bueno, muchísimas gracias Vale. por invitarme y por tenerme en consideración para la entrevista, que siempre está bien que Claro, si a alguien le interesa, pues que lo tenga como referencia, ¿no? claro, claro, lógico. Sí, sin problema y siempre será así. Así que bueno, nada, buenas noches y que vaya todo bien. Venga, buenas noches. Un abrazo.